Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que vivir una situación como esa. Una boda en mi propia familia. Ese momento que debería ser de celebración y unión, se convirtió en una pesadilla para mí. Mi nombre es Lucia, y lo que me ocurrió ese día, jamás imaginé que fuera posible. No soy una persona rencorosa, pero después de todo lo que viví, mi corazón se convirtió en una fortaleza de emociones guardadas, un lugar donde la ira y el dolor coexisten como sombras que no se pueden ignorar. Mi hija Valentina siempre fue la estrella de nuestra familia. Desde pequeña todos la veían como la perfecta, la inteligente, la bonita, la que tenía todo para salir adelante. Me enorgullecía de ella, claro. Como madre, mi corazón rebosaba de orgullo al ver lo mucho que se esforzaba, lo mucho que se dedicaba. Siempre hice lo mejor para ser una madre presente, amorosa, que sacrificaba su propia felicidad para asegurarme de que ella tuviera todo lo que yo no tuve. Y, por un tiempo, parecía que ella lo reconocía. Pero con el paso de los años, las cosas cambiaron. Cuando Valentina anunció que se casaba, algo dentro de mí me incomodó, pero no sabía qué. La apoyé en todo, claro. Al fin y al cabo era su día, el día más importante de su vida. Estaba feliz por ella, pero también llena de dudas. Algo no estaba bien. Pero nunca imaginé que eso se reflejaría de forma tan cruel ese día. La boda estaba programada para un sábado, y me arreglé como una madre orgullosa. Elegí un vestido elegante, pero sencillo, que me hiciera sentir bonita y cómoda. Llegué al lugar de la ceremonia con la certeza de que sería un día como cualquier otro, hasta que noté algo extraño en cuanto entré a la iglesia. Valentina, como siempre, estaba deslumbrante. Su vestido blanco la hacía brillar, y todos los ojos estaban puestos en ella, como era de esperar. Pero lo que me llamó la atención fue el comportamiento de mi familia. Miré los rostros de los parientes y amigos que estaban allí, y algo me hizo un nudo en el estómago. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero lo sentía. Me estaban ignorando, me estaban excluyendo, como si fuera invisible. No me dieron atención, no me saludaron, nada. Solo me dejaron allí, como si fuera una extraña. Intenté ignorar la sensación incómoda que iba creciendo dentro de mí. Me senté en la primera fila, porque al fin y al cabo, era la boda de mi hija. Pero, para mi sorpresa, una de las organizadoras del evento se acercó a mí y me pidió que me trasladara a la última fila. Me quedé atónita. Nunca, en toda mi vida, imaginé que alguien, y especialmente de mi propia familia, me haría algo así. Pero, sin decir palabra alguna, me levanté y fui hacia allí, lo más tranquila posible. Me senté en la última fila, sin saber qué pasaba, pero con una sensación creciente de humillación. La boda siguió normalmente, o al menos parecía. La ceremonia, las promesas, el intercambio de anillos. Yo observaba todo eso, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada palabra, cada gesto de cariño entre los novios me parecía una bofetada en la cara. Yo, que había dedicado mi vida entera para dar lo mejor a mi hija, ahora estaba allí, invisible, desvalorizada. Sentía como si todas mis decisiones, todos mis sacrificios, fueran insignificantes, como si no fueran nada en su vida, como si me hubiera olvidado, borrado. No sé cuánto tiempo pasé allí, sentada en la última fila, sintiendo cada vez más un peso en el pecho. Pero, en un determinado momento, algo dentro de mí se rompió. No podía seguir sometiéndome a esa humillación. No merecía eso. No merecía ser tratada de esa forma, especialmente en mi propio lugar de madre. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté silenciosamente, sin llamar la atención de nadie. Con pasos firmes, salí del lugar de la boda. Pasé por la puerta principal, y antes de que alguien pudiera impedírmelo,
Fui al estacionamiento y entré en mi coche. Estuve allí unos minutos, mirando al cielo. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y alivio. La boda de Valentina, el gran día de ella, parecía ser más importante para todos los demás que para mí. Estaba siendo ignorada, despreciada, como si fuera solo un detalle, una parte que ya no tenía más valor en su vida. Fue en ese momento que la verdad finalmente se reveló ante mí. Mi hija, Valentina, ya no me veía como una madre. Para ella, yo era solo una sombra, una figura del pasado, alguien con quien ya no quería tener nada que ver. Y, en realidad, yo ya no quería formar parte de un mundo que me trataba de esa forma. Me fui de la boda, y en ese momento, la decisión más importante de mi vida se consolidó. Cancelaría todo. No solo la boda, sino mi relación con esa familia, con esa hija, con esa vida que me había relegado a la última fila. Ya no sería más parte de ese ciclo de desvalorización. Así, sin mirar atrás, tomé la decisión que cambiaría todo. Lo que haría ahora era algo que siempre había soñado, pero nunca había tenido el valor de hacer. Cancelaría todos los planes que tenía para el futuro y comenzaría un nuevo camino. Un camino de independencia, de autovaloración, de venganza emocional. Porque, en el fondo, sabía que lo que más me dolió no fue el hecho de que Valentina me hubiera puesto en la última fila. Lo que realmente me dolió fue el hecho de que había permitido que ella me desvalorizara durante tanto tiempo. Entonces, ese día, con la misma determinación con la que salí de la iglesia, tomé la decisión que cambiaría todo. Y con ello, mi verdadero viaje de transformación comenzaría. Lo que ocurrió después de mi decisión fue una mezcla de alivio y angustia. Al principio, cuando tomé la determinación de irme de la boda, sentí como si una carga enorme se hubiera levantado de mi pecho. Ya no tendría que soportar esa humillación, esa constante sensación de ser ignorada y desvalorizada. Sin embargo, no pude evitar preguntarme, ¿qué vendría ahora? ¿Qué haría después de dejar todo atrás? Mi vida, mi familia, mi hija, todo parecía estar desmoronándose a mi alrededor. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña libertad, como si finalmente pudiera respirar. Pasaron algunos días después de la boda. No tenía idea de qué esperar, ni de qué camino tomar, pero algo en mi interior me decía que debía actuar rápido. Estaba decidida a no quedarme de brazos cruzados, esperando a que las cosas se resolvieran por sí solas. Aquel momento de tomar el control de mi vida debía ser algo irreversible, y lo era. No podía dejarme llevar por la tristeza, ni por el miedo a la soledad. Lo había decidido. Cancelaría todo lo que me atara a esa vida que ya no quería. Más, hija Valentina, ya no era una prioridad para mí. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado, Santiago. Había sido un amigo cercano de la familia durante años, y siempre lo había considerado una persona confiable. Cuando contestó el teléfono, mi voz temblaba un poco, pero me sentí decidida a ser clara en lo que quería. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a hacerlo de todos modos. Santiago, quiero que empieces a trabajar en la cancelación de todos los acuerdos que había con Valentina, los testamentos, las herencias, todo. No quiero que ella se beneficie de nada que yo tenía planeado para el futuro. Estoy tomando control de mi vida y ella ya no tiene parte en él. Santiago no respondió de inmediato, lo cual me hizo sentir una pequeña punzada de ansiedad. Sin embargo, pronto contestó con una voz seria, pero comprensiva. Lucia, lo que estás pidiendo no es algo sencillo, pero si eso es lo que quieres, lo haré. Te aconsejo que lo pienses bien, ya que esto será un proceso largo y complicado. Yo respiré hondo, sabiendo que no había vuelta atrás. Aquel era el comienzo de una nueva etapa. No solo cancelaría los acuerdos legales que me ataban a mi hija, sino que también iría más allá.
Quería deshacerme de todas las conexiones que tenía con mi familia. Quería liberarme de las expectativas y de los recuerdos que siempre me habían atormentado. Estaba decidida a seguir mi propio camino, por más doloroso que fuera. Mientras tanto, mi mente comenzaba a elaborar una estrategia más amplia. No podía quedarme simplemente con el acto de cancelar las herencias y el testamento. No. Quería que Valentina sintiera lo que yo había sentido durante todos esos años de desprecio y abandono. Quería que supiera lo que era ser rechazada, ignorada y, sobre todo, perder lo que siempre había considerado suyo. Quería que ella entendiera lo que significaba que la madre que siempre había sido una figura constante en su vida, ahora no estuviera más en su camino. Me di cuenta de que este era el momento perfecto para darle una lección que nunca olvidaría. No solo la privaría de la herencia, sino que también dejaría en claro que mi amor y apoyo ya no serían parte de su vida. Si ella pensaba que podía seguir adelante sin mí, tendría que aprender a vivir con las consecuencias. La idea de ver a Valentina perder todo lo que había creído que era suyo me dio una extraña sensación de poder. Sabía que esta venganza emocional no solo la destruiría, sino que también me daría la satisfacción de saber que yo había tomado el control de mi destino. Ella nunca imaginaría que la madre que siempre había estado detrás de ella, que en las sombras la apoyaría y la ayudaría, ahora sería su peor enemiga. Y eso era lo que más me importaba, el poder de la venganza. Decidí que no quería que Valentina supiera nada hasta que fuera demasiado tarde. No le daría el gusto de verme sufrir. Si ella pensaba que todo lo que tenía era suyo por derecho, lo aprendería de la manera más difícil posible. Mi siguiente paso fue dirigirme a los bienes que habíamos compartido, los bienes de la familia que habíamos acumulado durante los años. No podía permitir que ella, con su actitud arrogante, se quedara con todo. Todo lo que había hecho para lograr lo que tenía debía quedarse conmigo. Y no solo eso, me aseguraría de que fuera lo que menos esperaba, un golpe directo en el corazón de su ego. La humillación sería total. Al día siguiente me reuní con mi abogado, Santiago, y con el notario, Joaquín, para empezar a redactar los documentos legales que me permitirían tomar control total de mi patrimonio. Les expliqué con firmeza lo que quería, y ambos, aunque sorprendidos, aceptaron sin cuestionar demasiado. Estaba tan decidida, tan clara en mi propósito, que no podían hacer otra cosa más que seguir mis órdenes. La redacción del nuevo testamento fue rápida. En ese documento, Valentina quedó completamente excluida. Ya no recibiría nada de lo que le había sido destinado. Toda la herencia, las propiedades, los negocios, todo sería para Marta, mi otra hija, la que siempre había estado a mi lado, la que nunca me abandonó. Cuando todo estuvo listo, guardé los papeles en un lugar seguro. Sabía que pronto Valentina descubriría lo que había hecho. Y aunque su enojo sería inmenso, no me importaba. Mi decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. El plan estaba en marcha. La venganza que había estado guardando durante años empezaba a tomar forma. Y lo mejor de todo es que ahora era yo quien controlaba todo. Nada ni nadie podía detenerme. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Aunque mi decisión estaba tomada, no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción, porque finalmente estaba tomando las riendas de mi vida después de tantos años de ser ignorada y subestimada. Tristeza, porque, al final del día, Valentina seguía siendo mi hija, y no era fácil arrancar de golpe todos esos recuerdos y sentimientos que había acumulado a lo largo de los años. Pero ya no había vuelta atrás. Empecé a notar las primeras reacciones. Santiago, mi abogado, me llamó una mañana temprano. Su voz sonaba seria, como si tuviera noticias importantes. «Lucia,
Valentina intentó comunicarse conmigo. Quiere saber por qué la has desheredado. Parece que ya se enteró de todo. Yo respiré hondo. Sabía que ese momento llegaría, pero no pensé que sería tan pronto. Santiago, no quiero hablar con ella. No todavía. No estoy preparada para enfrentarla cara a cara. Necesito tiempo para que todo se asiente. Santiago asintió del otro lado del teléfono y supe que entendía mi postura. Pero yo también sabía que no podría evitarla para siempre. Tarde o temprano, Valentina vendría a buscarme. Y tenía que estar preparada para ese momento. Mientras tanto, empecé a acercarme más a Marta. Mi otra hija siempre había sido relegada a un segundo plano, opacada por la figura dominante de Valentina. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Marta se había convertido en mi mayor aliada, en la única persona en quien realmente podía confiar. Nos reuníamos casi todos los días, planeábamos juntas los próximos pasos y hablábamos de lo que vendría. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, Marta me miró con esos ojos llenos de ternura que siempre había tenido. «Mamá, ¿estás segura de todo esto? Sé que Valentina te hizo mucho daño, pero tal vez puedas darle otra oportunidad». Yo negué con la cabeza, firme. «No, Marta. Ya le di demasiadas oportunidades. Durante años permití que me tratara como si yo no importara. Me senté en las últimas filas de su vida, viendo cómo me desplazaba una y otra vez. Eso se acabó. Ahora es momento de que ella aprenda lo que significa perder». Marta suspiró, y aunque parecía triste, también comprendía mi decisión. Sabía que yo necesitaba hacer esto, no solo por mí, sino también por ella. Porque durante demasiado tiempo, Marta había sido la hija ignorada, la que siempre quedaba en segundo plano. Ahora era su momento de brillar. Pero, como era de esperarse, Valentina no se quedó de brazos cruzados. Unos días después, apareció en mi casa sin avisar. Escuché los golpes fuertes en la puerta y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Marta estaba a mi lado y me tomó de la mano, dándome apoyo. Abrí la puerta y allí estaba ella, Valentina, con el rostro lleno de furia, los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. «¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?», gritó, casi sin dejarme hablar. «¿Cómo pudiste desheredarme después de todo lo que hemos pasado?». Yo la miré fijamente, tratando de mantener la calma. «Valentina, tú sabes muy bien por qué lo hice. Me ignoraste, me desplazaste, me trataste como si yo fuera invisible. El día de tu boda, me sentaste en la última fila, lejos del altar, como si fuera una extraña. ¿Qué esperabas? ¿Que siguiera dándote todo sin recibir nada a cambio?». Ella empezó a llorar, pero yo no sentí lástima. Había llorado demasiadas veces por ella. Ahora era su turno de entender lo que se siente. «Mamá, por favor», suplicó. «No me hagas esto. Yo no sabía que te sentías así». Yo negué, con la cabeza. «Eso no es verdad, Valentina. Tú sabías exactamente cómo me sentía, pero no te importaba. Ahora es demasiado tarde». Valentina se quedó allí, parada en mi puerta, sin saber qué decir. Finalmente se dio la vuelta y se fue, dejando atrás un silencio pesado. Marta me abrazó y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto. Pero la historia no terminó ahí. Valentina, herida y enfadada, empezó a mover hilos por detrás. Empezó a hablar con antiguos socios, amigos de la familia, tratando de desacreditarme. Decía que yo estaba perdiendo la cabeza, que no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Intentó presentarse como la víctima, como la hija preocupada por la salud mental de su madre. Santiago me advirtió: «Lucia,
Valentina está tratando de armar un caso legal en tu contra. Quiere demostrar que no estás en condiciones de administrar tus bienes para recuperar lo que perdió. Yo apreté los puños. Sabía que ella podía ser despiadada, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Sin embargo, no me iba a rendir. No esta vez. Decidí reunir a todo mi equipo legal, revisar cada documento, cada detalle, asegurarme de que nada quedara al azar. Marta estuvo a mi lado en cada momento, apoyándome, asegurándose de que yo no flaqueara. Sentí que, juntas, éramos invencibles. Empezamos a reforzar nuestras alianzas con los socios que aún confiaban en mí, demostrando que seguía teniendo el control de mis negocios, de mis propiedades, de mi vida. Cada paso que daba era un golpe directo a las intenciones de Valentina. Mientras tanto, Valentina comenzó a hundirse poco a poco. Los antiguos socios que intentó convencer no le creyeron. Sabían quién era yo, conocían mi carácter, mi determinación. Valentina, acostumbrada a conseguir todo con un chasquido de dedos, empezó a darse cuenta de que las cosas no eran tan fáciles como creía. Recibí una última llamada de ella, una noche lluviosa. Su voz sonaba derrotada, cansada. «Mamá, lo arruiné todo, ¿verdad?» Yo me quedé en silencio unos segundos y finalmente respondí: «Sí, Valentina, lo arruinaste». Colgué el teléfono, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Sabía que era cruel, pero también sabía que era necesario. A veces, las lecciones más duras son las que nos enseñan a crecer. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la lluvia golpeaba suavemente los cristales. Marta se acercó y me abrazó por la espalda. «Lo lograste, mamá», susurró. «Ahora somos libres». Yo cerré los ojos y sonreí. Sí, éramos libres. Finalmente, después de colgar el teléfono aquella noche lluviosa, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también comprendía que, en algún lugar de mi corazón, una parte de mí aún deseaba que Valentina cambiara, que mostrara sinceridad, que intentara recomponer todo lo que había roto. Pero los años me habían enseñado que no podía seguir esperando. A veces, lo mejor era simplemente soltar. Al día siguiente desperté temprano. Marta ya estaba en la cocina preparando café, y al verla, sentí una calidez inmensa en el pecho. Ella había sido mi sostén, mi roca, mi refugio. «Buenos días, mamá», dijo sonriendo. «Buenos días, hija», le respondí abrazándola suavemente. Nos sentamos juntas a planificar lo que vendría. Sabíamos que Valentina no iba a desaparecer de nuestras vidas de la noche a la mañana. Ella era persistente y no aceptaba perder. Santiago nos había advertido que probablemente intentaría alguna jugada legal, pero yo estaba preparada. Había reforzado todos mis contratos, revisado cada cláusula, blindado mi herencia para que fuera solo de Marta. Esa tarde decidí visitar a Joaquín. Mi nieto, hijo de Valentina, había sido siempre un niño dulce. Tenía apenas 7 años, y aunque su madre había intentado distanciarlo de mí, siempre habíamos mantenido un lazo especial. Me presenté en su escuela, y cuando salió corriendo, al verme supe que había tomado la decisión correcta. «Abuela Lucia», gritó abrazándome fuerte. «Hola, mi pequeño», le dije acariciándole el cabello. Lo llevé a merendar y pasamos horas charlando. Me di cuenta de que, aunque Valentina había fallado como hija, Joaquín no tenía la culpa. Él merecía amor, merecía tener a su abuela cerca. Decidí entonces que, aunque mantendría mi decisión sobre la herencia, haría un fideicomiso aparte para él, para asegurarme de que, cuando fuera mayor, tendría un apoyo económico que no pasara por las manos de su madre. Cuando se lo comenté a Marta esa noche, ella sonrió. «Eres increíble, mamá. A pesar de todo, sigues teniendo un corazón enorme». «No es por Valentina»,
aclaré. Es por Joaquín. Él no tiene la culpa de nada. Las semanas pasaron, y como habíamos anticipado, Valentina intentó interponer demandas. Alegaba que yo estaba senil, que Marta me manipulaba, que no estaba en pleno uso de mis facultades. Pero Santiago y su equipo lo tenían todo listo. Cada documento estaba en orden. Cada evaluación médica demostraba que yo estaba completamente lúcida. Recuerdo el día de la audiencia. Valentina estaba allí, con su vestido impecable, su maquillaje perfecto, intentando mostrarse como la hija preocupada. Pero cuando me vio entrar, erguida, segura de mí misma, noté cómo su expresión cambiaba. No esperaba verme así, fuerte, decidida, rodeada de un equipo legal sólido y, sobre todo, acompañada de Marta. La audiencia fue un golpe para Valentina. El juez desestimó sus alegaciones rápidamente y dejó claro que yo tenía total derecho a decidir sobre mis bienes. Cuando salimos del tribunal, Valentina intentó acercarse a mí. «Mamá, por favor», empezó a decir, pero yo levanté una mano. «No, Valentina, este capítulo está cerrado». Se quedó parada allí, viéndome marchar. Marta me sostuvo del brazo y juntas salimos, dejando atrás a la mujer que alguna vez había sido mi niña. Pasaron algunos meses y mi vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Marta y yo empezamos a viajar juntas, algo que siempre habíamos soñado pero que nunca habíamos hecho por falta de tiempo, dinero o energía. Visitamos Italia, recorrimos las playas de Grecia, exploramos los mercados de Marruecos. Cada viaje era una aventura, cada día una oportunidad para conocernos mejor, para reír, para sanar. Mientras tanto, Valentina seguía hundiéndose. Las malas decisiones, las deudas, las relaciones tóxicas empezaron a pasarle factura. Santiago me mantenía informada, aunque yo ya no lo pedía. Una parte de mí había decidido soltar, dejarla vivir y caer por su cuenta. Sin embargo, un día recibí una llamada inesperada. Era Joaquín. «Abuela, mamá está muy mal. No tiene dinero, no tiene casa. Estamos viviendo en un lugar muy feo». Mi corazón se encogió. No por Valentina, sino por él. «Tranquilo, mi amor», le dije suavemente. «Yo me encargaré de ti». Ese mismo día, hablé con Santiago y organizamos todo para traer a Joaquín a vivir conmigo. Marta estuvo completamente de acuerdo. Sabíamos que el niño necesitaba un ambiente estable, amoroso, lejos del caos que su madre había creado. Valentina no se opuso. Estaba demasiado rota, demasiado atrapada en su propio agujero. Cuando Joaquín llegó a casa con su pequeña maleta, corrió a mis brazos y rompió en llanto. Yo lo abracé con todas mis fuerzas, prometiéndole en silencio que jamás lo abandonaría, que siempre tendría un lugar seguro a mi lado. Marta también lo recibió con los brazos abiertos, y poco a poco, nuestra casa comenzó a llenarse de risas infantiles, de juegos, de vida. Era curioso cómo, a pesar de todo, la vida encontraba formas de reparar lo roto. No podía arreglar mi relación con Valentina, pero podía construir algo hermoso con Joaquín. Cada vez que lo veía correr por el jardín, jugando con Marta, sentía que, después de tantas batallas, finalmente estaba ganando la guerra más importante, la de tener paz una noche, mientras Marta y yo compartíamos una copa de vino. Ella me miró con una sonrisa tranquila. «¿Sabes algo, mamá?», dijo. «Siempre pensé que eras fuerte, pero nunca imaginé cuánto». Yo reí suavemente. «Yo tampoco, hija. Yo tampoco». Miré por la ventana, donde Joaquín dormía plácidamente en su nueva habitación, y comprendí que, aunque la vida me había arrancado mucho, también me había dado segundas oportunidades. Ahora era momento de aprovecharlas.
Las semanas después de que Joaquín vino a vivir conmigo fueron un torbellino de emociones. Por un lado, estaba la alegría de tener a mi nieto cerca, de ver su carita iluminada cada mañana cuando lo despertaba para ir a la escuela, de escuchar sus risas recorriendo los pasillos de la casa. Por otro lado, estaba el dolor persistente de saber que Valentina, mi hija, seguía cayendo cada vez más hondo en su propio pozo. Una noche, mientras Marta y yo terminábamos de cenar, Joaquín se acercó tímidamente. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi vida, lo que quieras». Se sentó entre nosotras, jugando con las manos. «¿Por qué mamá no viene a verme? ¿Ya no me quiere?» Sentí un nudo en la garganta. Marta me miró, esperando que yo respondiera. Respiré hondo. «No es que no te quiera, mi amor. Tu mamá está pasando por momentos difíciles. A veces, los adultos cometemos errores y nos cuesta mucho arreglarlos. Pero eso no significa que no piense en ti». Joaquín bajó la mirada. «¿Ella va a estar bien?» Ahí fue Marta quien intervino, acariciándole el cabello. «Nosotras vamos a asegurarnos de que tú estés bien. Eso es lo que importa ahora». Joaquín asintió, aunque todavía noté tristeza en sus ojitos. Esa noche, cuando lo acosté, me quedé un largo rato a su lado, mirándolo dormir. Y entonces tomé una decisión. Al día siguiente, llamé a Santiago. «Necesito encontrar a Valentina», le dije. «Quiero verla». «¿Estás segura, Lucia? Después de todo lo que te hizo...» «No lo hago por ella, Santiago. Lo hago por Joaquín». Me ayudó a localizarla. Estaba viviendo en una pequeña pensión al otro lado de la ciudad, apenas sobreviviendo. Fui hasta allí sin avisar. Cuando la vi, casi no la reconocí. Estaba demacrada, ojerosa, con la ropa desgastada. «Mamá», susurró al verme. «Valentina, tenemos que hablar». Nos sentamos en un café cercano. Le conté cómo estaba Joaquín, cómo había pedido por ella, cómo la extrañaba. Al principio Valentina lloró desconsoladamente, pero luego, como siempre, trató de justificarse, que no era su culpa, que la vida había sido injusta, que todos la habían traicionado. «No vine a juzgarte, hija», le dije. «Vine a darte una oportunidad. Si quieres reconstruir algo con tu hijo, tendrás que empezar por reconstruirte a ti misma». «¿Y cómo hago eso, mamá?», preguntó entre lágrimas. «Acepta ayuda, ve a terapia, busca trabajo, aunque sea pequeño. Hazlo por él». Valentina asintió, pero en su mirada vi la duda, la inseguridad, el miedo. Sabía que el camino sería largo. Regresé a casa y le conté todo a Marta. Ella no estaba muy convencida. «¿No crees que es peligroso volver a abrir esa puerta, mamá?» «No la estoy abriendo». «Del todo», le respondí. «Solo la estoy entreabriendo. Por Joaquín». Marta suspiró y me abrazó. Las semanas siguientes, Valentina comenzó a asistir a un programa de ayuda social. Santiago me mantenía al tanto de su progreso. No esperaba milagros, pero algo dentro de mí quería creer que, quizás, con el tiempo, ella podría al menos ser una madre más presente. Mientras tanto, la vida en casa seguía llena de momentos hermosos. Marta y Joaquín se habían vuelto inseparables. Los escuchaba reír juntos mientras cocinaban, mientras hacían las tareas, mientras veían películas por las noches. Y yo me sentía en paz, al fin. Una tarde recibí una carta. Era de mi abogado. El proceso para formalizar el fideicomiso para Joaquín había concluido. Todo estaba en regla. Llamé a Marta y le mostré los papeles. «¿Estás segura, mamá?», me preguntó. «¿No te arrepientes de dejarlo fuera del testamento principal?». Negué con la cabeza. «El testamento es para ti, Marta.
Tú has estado a mi lado siempre, pero Joaquín merece algo aparte, algo que esté blindado para él, lejos de las manos de su madre. Marta me abrazó con fuerza. Te amo, mamá. Yo también, hija. Esa noche, mientras cenábamos, Joaquín me miró con una sonrisa traviesa. Abuela, ¿sabías que eres mi heroína? Reí suavemente, acariciándole la mejilla. Y tú eres mi pequeño héroe, mi amor. Me sentía plena, después de tantos años de sacrificios, de traiciones, de desilusiones. Finalmente había encontrado un equilibrio, una razón para sonreír cada día. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un viernes por la noche, sonó el timbre. Marta abrió la puerta y se quedó helada. Me asomé, y allí estaba Valentina. «Mamá, Marta, necesito hablar con ustedes». La invité a pasar. Estaba nerviosa, temblando. Perdón por todo», dijo con lágrimas en los ojos. «He sido una mala hija, una mala madre. Estoy tratando de cambiar, pero no sé si puedo hacerlo sola». Marta cruzó los brazos, seria. «¿Qué quieres de nosotras, Valentina?» «No quiero dinero. Solo quiero que me den una oportunidad para ser madre de nuevo». La miré fijamente. Era difícil creerle, después de todo. Pero cuando pensé en Joaquín, entendí que debía intentarlo. «Una oportunidad, Valentina. Solo una. No me falles». Ella asintió llorando. Esa noche, mientras Marta y yo hablábamos en la cocina, ella me tomó la mano. «Eres demasiado buena, mamá. Yo no sé si podría». «No es cuestión de ser buena, hija. Es cuestión de intentar». «Por Joaquín, Marta», suspiró. «Espero que no te rompa el corazón otra vez». Yo también lo esperaba. Al día siguiente le contamos a Joaquín que su madre quería visitarlo. Sus ojitos se iluminaron y mi corazón se partió un poquito. Ese niño aún tenía esperanza y yo no podía quitársela. Cuando Valentina vino a cenar, intentó mostrarse fuerte, serena, pero yo veía detrás de esa máscara miedo, inseguridad, arrepentimiento. Fue una noche tensa, pero también llena de pequeños gestos que me dieron esperanza. Al final, cuando Joaquín se fue a dormir, Valentina me abrazó. «Gracias, mamá. No sé si merezco esto, pero gracias». Yo la abracé de vuelta, sintiendo que, tal vez, apenas tal vez, había una luz al final del túnel. Los días que siguieron a la cena con Valentina fueron un vaivén de emociones. Joaquín estaba entusiasmado, contando los días para volver a ver a su madre. Marta, por otro lado, estaba más reservada, vigilando cada movimiento de Valentina como si fuera una bomba a punto de explotar. Y yo me debatía entre la esperanza y el miedo. Valentina comenzó a visitarnos cada fin de semana. Al principio solo venía unas horas, jugando con Joaquín en el jardín o ayudándolo con alguna tarea escolar. Poco a poco, empezó a quedarse a cenar, a compartir momentos con nosotros. Me sorprendía verla tan empeñada en demostrar que quería cambiar, aunque su inseguridad seguía ahí, asomando cada vez que pensaba que no la mirábamos. Una noche, después de cenar, me pidió hablar a solas. Nos sentamos en la sala, mientras Marta acostaba a Joaquín. «Mamá, sé que he hecho mucho daño», me dijo Valentina bajando la mirada. «Sé que no puedo pedirte que confíes en mí de un día para otro, pero necesito saber si algún día podrás perdonarme». Me quedé en silencio, observándola. «Valentina, el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Estoy tratando, mamá. De verdad estoy tratando». Acaricié su mano suavemente. «Entonces,
Sigue intentándolo, hija. Por ti, por Joaquín y por lo que queda de nosotras. Poco después, Marta regresó y al verla, Valentina se levantó. Me voy. Gracias por todo, mamá. Marta, buenas noches. Cuando se fue, Marta se dejó caer a mi lado en el sofá. ¿De verdad crees que va a cambiar?, me preguntó en voz baja. No lo sé, hija, pero quiero creer. Marta suspiró. Eres más fuerte de lo que piensas, mamá. Al día siguiente, Santiago me llamó. Quería hablar sobre las propiedades que habíamos dejado pendientes de repartir. Yo había decidido donar una parte de mis bienes a organizaciones benéficas, algo que llevaba tiempo queriendo hacer. Marta me apoyó desde el principio, pero Valentina, cuando se enteró, vino corriendo a confrontarme. ¿Cómo puedes regalar todo, mamá? Es nuestro futuro. Es mi herencia. No, Valentina, le respondí con firmeza. Es mi decisión. Marta y Joaquín están asegurados. ¿Y tú? Tendrás que aprender a ganarte lo tuyo. Ella gritó, lloró, me acusó de no amarla. Fue una de las peleas más duras que tuvimos. Marta intervino, tratando de calmarla, pero Valentina salió dando un portazo. Esa noche Joaquín se despertó llorando, preguntando por su mamá. Mi corazón se rompió al tener que consolarlo, mientras reprimía mis propias lágrimas. Los días pasaron y Valentina no volvió. Intenté llamarla, pero no respondió. Marta me decía que era mejor así, que tal vez necesitábamos ese espacio. Pero Joaquín sufría, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Un sábado por la mañana, Santiago vino a visitarnos. Traía noticias importantes. Lucia, encontré una oportunidad para Valentina, me dijo. Un pequeño puesto administrativo en una empresa aliada. No es mucho, pero es un comienzo. ¿Y crees que lo acepte?, pregunté. Eso depende de ella. Pero necesita saber que no está sola. Esa misma tarde fui a buscarla. La encontré en el mismo cuarto de pensión, desordenado, oscuro. Estaba tirada en la cama, abatida. Hija, tienes una oportunidad, le dije sentándome a su lado. Santiago consiguió un trabajo para ti. Solo tienes que quererlo. ¿Para qué, mamá?, me respondió con voz apagada. Ya lo arruiné, todo. Nadie me va a querer nunca más. Eso no es cierto. Joaquín te quiere. Yo te quiero. Pero tienes que levantarte. Tienes que luchar. Se quedó en silencio largo rato. Finalmente, asintió. Está bien, lo intentaré. Cuando regresé a casa, Marta me esperaba ansiosa. Le conté todo, y por primera vez en semanas, vi un destello de esperanza en sus ojos. Ojalá lo logre, mamá. Por Joaquín. Los días siguientes fueron tensos. Valentina comenzó, en su nuevo trabajo, con altibajos. A veces llamaba, llorando de frustración. A veces venía a casa, llena de energía, contándonos todo con entusiasmo. Marta seguía cautelosa, pero poco a poco empezó a bajar la guardia. Una noche después de cenar, Joaquín se acercó a mí con un dibujo. Era un retrato de los cuatro, él, yo, Marta y Valentina, tomados de la mano. ¿Te gusta, abuela?, lo abracé fuerte, reprimiendo las lágrimas. Es hermoso, mi amor, muy hermoso. Estábamos reconstruyendo algo que creía perdido, y aunque sabía que todavía había un largo camino por recorrer, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estábamos avanzando. Pero entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era de la policía. Valentina había sido detenida. ¿Qué pasó?, pregunté, atónita. Intentó robar en su lugar de trabajo. Fue atrapada por las cámaras de seguridad. El mundo se me vino abajo. Marta estaba furiosa. Joaquín no entendía nada. Y yo estaba devastada,
Fui a verla a la comisaría. Cuando me vio, rompió a llorar. Lo arruiné, mamá. Otra vez. Soy un desastre. No sabía qué decirle. No sabía cómo consolarla. Valentina, tienes que querer ayudarte a ti misma. Nadie más puede hacerlo por ti. Salí de allí con el corazón hecho pedazos. Esa noche, Marta me abrazó mientras yo lloraba, en silencio. Lo intentaste todo, mamá. No es tu culpa. Pero es mi hija, Marta. Es mi hija. Joaquín, ajeno a todo, dormía plácidamente en su cuarto. Lo miré largo rato, pensando en todo lo que había hecho para protegerlo. Sabía que, pasara lo que pasara, nunca dejaría que nada lo dañara. La batalla con Valentina estaba lejos de terminar, pero por Joaquín seguiría luchando, una y otra vez, las veces que hiciera falta. Nunca olvidaré la noche en que fui a buscar a Joaquín a su escuela, después de una reunión con su maestra. Marta me había acompañado, preocupada porque Joaquín parecía más retraído últimamente. Mientras caminábamos hacia casa, Joaquín, con sus pequeños pasos y su mochila cargada de libros, me miró y me dijo: «Abuela, ¿mamá va a volver a casa algún día?». Mi corazón se encogió. Marta me miró, esperando mi respuesta. «No lo sé, mi amor», le respondí con suavidad. «Pero pase lo que pase, tú siempre tendrás un hogar aquí, con nosotras». Esa noche, cuando Joaquín ya dormía, Marta y yo nos sentamos en la sala, en silencio. Marta suspiró profundamente. «Mamá, he estado pensando, ¿hasta cuándo vamos a cargar con esto? Quiero decir, lo de Valentina. Siempre vuelve a lo mismo. Siempre termina destruyéndose». La miré con tristeza. «Lo sé, hija, pero es mi sangre. Es tu hermana». Marta asintió, pero en su mirada vi el cansancio de tantos años de desilusiones. Al día siguiente recibí una carta. Era del abogado. El proceso legal por el robo en el trabajo de Valentina avanzaba, pero había una alternativa. Si aceptaba hacer un tratamiento obligatorio y cumplir con trabajos comunitarios, podrían reducir su pena. Sin pensarlo dos veces, fui a verla. Valentina estaba pálida, demacrada, sentada en la fría sala de visitas de la comisaría. Cuando me vio, rompió a llorar. «Mamá, no quiero ir a la cárcel, tengo miedo». Le tomé las manos. «Entonces haz lo correcto, hija. Acepta el tratamiento. Haz lo que tengas que hacer para salir adelante». Ella asintió, entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos una chispa de verdadera humildad. El proceso fue largo. Valentina ingresó a un centro de rehabilitación. Asistía a terapia, cumplía con las tareas asignadas. Cada semana nos veíamos, hablábamos de Joaquín, de su progreso. Marta, aunque al principio reacia, empezó a acompañarme a las visitas, mostrando una frágil apertura. Un día después de una de esas visitas, Marta me dijo: «Mamá, creo que por primera vez la veo cambiando de verdad». Sonreí, aliviada. «Yo también, hija, yo también». Pasaron meses. Joaquín creció, avanzó en la escuela y poco a poco empezó a hablar de su madre con menos tristeza. Valentina seguía avanzando, paso a paso. Finalmente, un día, recibió el alta del centro. La acompañé a recoger sus cosas. «Mamá», me dijo en voz baja, «no sé si merezco volver a casa». La abracé con fuerza. «Valentina, siempre habrá un lugar para ti, pero tienes que demostrar que mereces estar ahí». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. El reencuentro con Joaquín fue emotivo. El niño corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza, como si nunca hubiera pasado nada. Marta, aunque más reservada, también le dio un abrazo. Ese fue un momento que guardé en mi corazón.
Las semanas siguientes fueron un verdadero desafío. Vivir juntos de nuevo no era fácil. Había tensiones, pequeñas discusiones, momentos de duda. Pero también había risas, cenas familiares, tardes de juegos con Joaquín. Un día recibí una carta importante. Era la notificación del notario para actualizar mi testamento. Sabía que había llegado el momento. Esa noche reuní a Valentina y Marta. Hijas, quiero que escuchen con atención. Estoy actualizando mi testamento. Durante mucho tiempo pensé dejarles todo a partes iguales, pero después de todo lo que hemos vivido, he tomado una decisión. Valentina tragó saliva, nerviosa. Marta se mantuvo seria. Marta ha sido mi roca todos estos años. Ha cuidado de Joaquín, me ha acompañado en los momentos más difíciles, ha sostenido esta familia cuando todo se derrumbaba. Es justo que ella reciba la mayor parte de mi herencia. Valentina, tú tendrás lo necesario para empezar de nuevo, pero tendrás que demostrar que puedes mantenerlo y hacerlo crecer. Valentina rompió a llorar. Mamá, lo entiendo, lo acepto. Me sorprendió su madurez. Marta, emocionada, me abrazó. Gracias, mamá. Pero quiero que sepas que yo siempre voy a estar aquí para Valentina, si ella realmente cambia. Ese fue un momento de reconciliación. Con el tiempo, Valentina encontró un trabajo estable. Empezó a rehacer su vida. Joaquín, feliz, recuperaba poco a poco la confianza en su madre. Marta conoció a alguien especial y empezó a hacer planes para su propio futuro. Y yo me sentía en paz. Sabía que había hecho todo lo posible por mis hijas, que había luchado cada batalla que debía luchar. Una tarde, mientras miraba a Joaquín jugar en el jardín, Valentina se me acercó. Mamá, gracias por no soltarme cuando todos lo hicieron. La abracé, con lágrimas en los ojos. Siempre serás mi hija, Valentina, siempre. Mientras el sol caía y las sombras se alargaban en el jardín, supe que, aunque el camino había sido duro, estábamos llegando a un lugar de verdadera sanación. Fin.